Bien, entonces continuamos con la siguiente fase, que es habilidades necesarias para el psicólogo clínico. ¿Se requieren habilidades personales para ejercer la psicología clínica? Sí, considero que principalmente es la empatía. Ok, Esa sería como la principal habilidad. Y de ahí pues sería la escucha, el aprender a escuchar ok, a la otra persona. Sería la escucha activa y la regulación emocional, aunque a lo mejor a veces esa cuesta un poquito más de trabajo porque no la tenemos como habilidad personal. Sin embargo, bueno, el irla trabajando y el irla entrenando es muy importante. correcto. Em, en cuanto a las habilidades de comunicación, ¿cuáles son las que debe tener un psicólogo clínico? Pues sería la comunicación asertiva, eso sería la principal. Bueno, ya había mencionado la empatía, la escucha activa, también el trabajo multidisciplinario, también es muy importante. Y bueno, el aprender a romper, pues tener un buen desempeño y crecimiento, no solamente de nosotros, ¿no? Sino del paciente o con la población con la que se está trabajando. Ok, correcto. En cuanto a habilidades cognitivas, ¿cuáles son necesarias para la práctica clínica? Yo creo que la atención es una de las principales. eh, la memoria, del razonamiento, la capacidad de asociación, la fijación de metas, la interpretación, resolución de problemas, la anticipación, planificación, lenguaje. Yo creo que serían algunas de las principales que requiere la práctica clínica. Y bueno, nos mencionaste más todavía que de las de comunicación y de las personales. Sí, sí, así es. Yo creo que son muchas, pero entre las principales serían esas. Ok, correcto. Nos has hablado de la empatía y cómo la fomentas Ujú. tú en la práctica clínica. Eh, yo creo que depende mucho de los valores que tiene cada psicoterapeuta. Este, Ok, yo en lo personal siempre trato de determinar cómo se siente la otra persona, sí, y cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar, perdón, en sus zapatos. Entonces, colocándome mental y emocionalmente en el lugar de la otra persona, si digo, bueno, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en ese lugar o en ese momento? Es ahí cuando comienzo a fomentar la empatía. ok. Aunque esto es algo también que si no se sabe controlar o no se sabe llevar, pues termina afectando, ¿no? Al mismo psicólogo en su salud mental, emocional. Efectivamente, por eso también son importantes los límites en ese sentido, porque efectivamente, como tú lo dices, si no hemos trabajado inclusive hasta nuestros propios problemas o conflictos que tenemos, pues Sí. solemos engancharnos, ¿no? Con el paciente. Entonces es muy, muy importante también el aprender, de acuerdo al código ético, a poner Sí. esos límites. Ok, si no, entonces ahí imagínate en la sesión el psicólogo y el paciente llorando los dos, ¿no? Contándose sus penas. Exactamente, así es. Ok, bien, vamos a pasar a la última parte de esta entrevista y que esta es consideraciones éticas dentro de la psicología clínica, que ya nos diste una pequeña introducción con la respuesta que nos diste. Y vamos a comenzar preguntando, ¿alguna vez te has enfrentado a un dilema ético? ¿Cuál y cómo lo resolviste? Sí, los principales a los que yo me he enfrentado han sido como, por ejemplo, una chica, ¿no? Que llegó y, oiga,
doctora, porque es lo que a veces dicen, oiga, Ah, doctora, ¿me puede proporcionar un certificado donde diga que, que necesito viajar por una enfermedad mental, con mi perrito y que necesito llevarlo en el avión? O sea, una chica me llegó una ocasión así, entonces, pues digo, no, porque no lo necesitaba y llegó a ofrecerme dinero para que yo le hiciera el certificado. Entonces, ahí pues sí, le comenté, no, discúlpame, no lo puedo hacer porque por ética, precisamente mi ética y mi profesionalismo no me lo permiten, entonces no, yo no te puedo resolver ese asunto. Son de los principales, ¿no? O por ejemplo, también mamás que llegan y, oiga, doctora, ¿me puede proporcionar un certificado que diga que mi hijo está tomando psicoterapia y que ya lleva, por ejemplo, 6 meses tomando psicoterapia con usted? Porque en la escuela me lo piden para no expulsarlo o para no hacer o no enfrentar cierta consecuencia. Entonces, sí. pues no, tampoco ahí. También me he negado, no, no puedo. Mi ética, mi profesionalismo no me lo permite. Esos son de los principales. Ok, bueno, del perrito a lo mejor y no es tan complicado decir no, pero pues yo creo que hay unos que son todavía más complejos, más difíciles, porque ya no implica solamente el hecho de decir no, sino que probablemente la persona lo está pidiendo porque es algo que sí necesita, pero que no es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Exactamente, y porque evaden la responsabilidad. Correcto. En el caso de esta mamita, ya tenía tiempo que lo habían mandado a psicoterapia a su niño y no lo llevó, entonces ahí se evadió la responsabilidad y lo más fácil pues ir a pedir el certificado, no pagar y que se lo dieran. Sí, y que al final, pues bueno, la afectación o el beneficio, pues iba a ser para el hijo, ¿no? En este caso, pues afectación. Exactamente, así Ok, es. correcto. ¿Ante qué conflictos se enfrenta un psicólogo clínico? Ay, pues yo creo, principalmente, yo creo que es la resistencia por parte de los pacientes. No se quieren hacer responsables de sus vidas Ok, y también no tienen una adherencia al tratamiento. Esa parte les cuesta mucho trabajo. Y otra, bueno, hablando en el área personal, es a lograr el equilibrio en todas las áreas, o sea, personalmente, ¿no? Del psicólogo y poner en práctica, lo que sabemos o lo que estudiamos, ¿no? Eso también cuesta un poquito de trabajo porque pues digo, a lo mejor sabemos qué implica el relacionarnos con una persona tóxica y a veces los psicólogos o psicólogas pues tienen una relación tóxica, ¿no? Entonces, esas yo creo que principalmente son esas cuatro. ok, correcto. Y qué complejo, ¿no? Que te ves enfrente de un paciente que te está pidiendo ayuda respecto a, por ejemplo, de lo que nos comentabas, una relación de pareja y que uno como en su pareja, en su relación personal, pues tenga esos conflictos y hasta peores, ¿no? Exactamente, y eso pasa que a veces el psicólogo está peor que el paciente, eso pasa mucho. Y bueno, ahí cómo tratar eso, porque si dices está peor que el paciente, o sea, entonces ese psicólogo no está siendo ético o profesional. Efectivamente, así es. Y es ahí cuando a veces cuando el psicólogo no sabe separar los conflictos que trae personales o en su vida diaria, termina afectando al paciente porque pues vienen las proyecciones, las introyecciones, o sea, todo este tipo de teje y maneje, entonces termina en lugar de ayudar al paciente, lo termina perjudicando. Sí, Entonces, por eso como, también es muy importante tratarse personalmente, diariamente y cada vez que sepamos que lo necesitamos, el estar tratando nuestros propios conflictos para no dañar a los pacientes o a las personas con las que estamos trabajando. ok, pues sí, es creo que un gran tip y una buena recomendación, porque pudiéramos pensar que por el hecho de ser psicólogos, de que ya tenemos una preparación, pues a nosotros no nos va a afectar, ¿no? Y pues eso Exacto. es una mentira, creo yo. Exactamente. Y tener la responsabilidad, inclusive también ser sinceros, ¿no? Si nos llega un caso en el que consideramos que no vamos a poder porque a lo mejor nos vamos a enganchar o estamos viviendo una situación similar o nos mueven algo,
tener esa ética de decir, ¿sabes qué? Te voy a canalizar con otra persona que te va a ayudar, porque yo no voy a poder hacerlo, no sé, no tengo la preparación, no tengo, no es mi enfoque, no es mi área, no sé, cualquier justificación. Sin embargo, sí tener esa ética, ¿no? Y esa sinceridad de no lo voy a poder hacer yo, mejor te canalizo con otra persona. Ok, correcto. Bien. Em, a ver si no estamos aquí repitiendo tanto. ¿Cuáles serán algunas problemáticas o complicaciones que debe de enfrentar un psicólogo clínico en su quehacer profesional? Pues serían, bueno, las que mencioné, yo creo, bueno, con las que mencioné, yo creo que serían las principales, que sería la resistencia, eh, bueno, la resistencia no hacerse responsable de su vida, que no se tiene una adherencia al tratamiento y en el área personal del psicólogo, que a veces cuesta trabajo encontrar el equilibrio y el poner en práctica los conocimientos que ya tiene el psicólogo. Ok, sí, pues sí, efectivamente ya no los habías comentado, entonces ya nada más como una reafirmación. Em, Exacto. ¿Qué aspectos éticos debe de manejar un psicólogo clínico? Sería principalmente la confidencialidad, Ok, la responsabilidad, el respeto por los derechos y la dignidad humana sí, y también la competencia profesional, ¿no? Esa responsabilidad de estarse actualizando constantemente para poder darle el servicio que el paciente se merece y que necesita en ese momento. Eh, bueno, aquí dentro de lo que tú nos mencionas, eh, aquí ya cuando está uno frente al paciente, ya, entre comillas decirlo, ¿no? Queda de lado la preparación, no es que no se utilice, sí, sino que me refiero, cuando uno ya habla de confidencialidad, está hablando uno de confianza que está poniendo ese paciente en el profesional, ¿no? Exactamente, Que ahí ya así no es. tienen nada que ver, o sí, pero no directamente con la preparación, con el conocimiento, con que yo tengo este título y aprendí esto, aprendí el otro y postécnicos y bla, 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 sino que ya va ahí la calidad humana del mismo psicólogo, ¿no? Exactamente, así es. Ok, Sí, 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 y habla de, como tú lo comentabas, ¿no? Ya no depende de nuestras creencias, de lo que queremos, de lo que pensamos, sino, o sea, ya del pensar en el otro, ¿no? En la otredad, como sí, dicen en sociología, en la otredad, porque aquí ya va de por medio la salud mental de la otra persona. ok, correcto, sí, y qué bonito, pero qué complejo y qué responsabilidad. Exactamente, es una responsabilidad muy grande. Pues sí, bastante. ¿Cuáles son las principales consideraciones éticas en la práctica clínica? Pues aquí sería la beneficencia, me refiero el generar ese bienestar a la otra persona, Sí, la autonomía, el ser justos, yo creo que los mismos actos que hacen los médicos cuando hacen su juramento, sí, son los que deben de guiarnos. Y de hecho, sí, ¿no? En el código ético se mencionan muchas de estas cosas, muchos de estos términos. Entonces, principalmente debe ser la no maleficencia, ¿no? El no hacer ok, las cosas, para perjudicar al otro, sí, sino para beneficio. ok, correcto. Em, ¿Cómo se manejan los casos en los que, por ejemplo, tú te has enfrentado a un conflicto ético? ¿Cuál es la forma? Entiendo que pues son distintos, son muy diversos. Nos mencionaste dos acerca de una chica con un perrito que lo quería llevar con ella en el avión y el otro fue de una madre que no hizo caso a la observación de llevar a su hijo a terapia y simplemente quería que le extendieran el comprobante de que sí lo había hecho. Y pueden de Ujú. ahí surgir muchos, ¿no? Sí, 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 Cualquiera. Eh, muchísimo, sí. pero ¿cómo poder manejar o cómo se debería de manejar esto?
Pues yo creo que principalmente con la responsabilidad que tenemos o que debemos de tener como profesionales de principalmente salvaguardar la integridad emocional, física, mental del paciente. Y bueno, usando, ¿no? El manual manual de ética del psicólogo, yo creo que si se nos olvida volverlo a leer, Ok, pero sí con la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los pacientes. ok, correcto. Em, ¿Qué precauciones tomas en cuanto a la privacidad y confidencialidad de los pacientes? Ahí es tener toda la información que bueno, que me van brindando, que me van proporcionando, salvaguardarla. Eh, salvaguardarla, no compartirla con nadie, excepto que sea con algún otro profesional de la salud o algún otro profesional que está trabajando con nosotros. Y Ujú. bueno, esto con el consentimiento del paciente, ¿no? O sea, se le notifica que se va a compartir su información para los fines del tratamiento que está llevando Sí. de él mismo y se le comparte y él tiene que firmar, ¿no? De que está de acuerdo que se va a compartir su información, pero sí salvaguardando toda la información que el paciente va compartiendo. Entonces, hay la posibilidad, obviamente, por cuestiones de temas médicos, que a lo mejor llega una parte dentro del tratamiento, de la evolución de la enfermedad o de la misma recuperación, que el psicólogo pues no lo puede hacer solo, que necesita a un colega en otra especialidad, en otra área de medicina mental, qué sé yo, eh, y ahí es donde sí se puede compartir, pero siempre tiene que ser el paciente consciente de esto, siempre. Exactamente, sí. Tiene que ser informado de que se va a compartir su información y bueno, el firmar, ¿no? De que está de acuerdo que sí lo podemos hacer. Y cuando son casos, por ejemplo, donde el paciente no es capaz, no tiene la figura moral, física, por alguna discapacidad, de poder tomar esta decisión, se hace con familiares, si no los hubiera. Sí, 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 en este caso tiene que haber un familiar responsable. A lo mejor, si no es un familiar, a lo mejor una persona que se ha hecho responsable de él, de ella. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ¿no? Ellos no Sí, pueden firmar o tiene que ser correcto. papá, mamá, el tutor. Entonces, también las personas que carecen de esta capacidad de decisión, entonces tienen que tener una persona responsable. Si ellos no, si no tienen la facultad de decidir, pues no pueden decir sí o no. O sea, tenemos siempre que tomar en cuenta a algún familiar, alguna persona responsable que esté a cargo de ella o de él. Y has estado en una situación en la que no haya nadie responsable que haya firmado, ni familia, ni conocidos, nadie, y que esa información se tenga que compartir, pero la persona no es capaz de poder tomar la decisión. ¿Qué se hace ahí? Hasta este momento no me ha tocado ningún caso así. Sin embargo, ahí por eso también entra la colaboración de los otros especialistas o profesionales, porque en este caso, por ejemplo, un psiquiatra ya con pruebas psicométricas, con algunos estudios puede determinar que la persona no tiene la capacidad de decidir y entonces se busca, ¿no? Algún familiar o alguna persona que pueda tomar la decisión en lugar de ella o de él pero sí es importante por eso la colaboración de otros profesionales, o sea, que se le dé un servicio integral, porque bueno, Ok, aquí pues nos podemos meter hasta en problemas legales, entonces sí correcto. es muy, muy importante la colaboración para que se determine que no puede decidir y buscar una persona que se pueda hacer responsable. Ok, sí, a lo mejor ya hemos ampliado mucho la respuesta en esta pregunta, pero como bien lo acabas de mencionar, no solo son los problemas inherentes a la terapia, al tratamiento, sino que ya también rebasan los límites de fuera de un hospital o de una terapia a escalar a algo legal, ¿no? Hablando Exactamente. de cárcel, de ese tipo de cuestiones donde pues, se ve siempre involucrado o incluso en riesgo de, ¿no? Si no se maneja correctamente la situación. Sí, exactamente, así es. Ok, bien, pues estamos ya casi terminando.
nos quedan dos preguntas. Eh, ¿Cómo se aborda el tema de la relación terapéutica y los límites de la misma? Aquí es donde hace ratito, ¿no? Sí, Mencioné un poquito de precisamente hay que aprender a poner límites en cuanto al trabajo con las personas. Pues yo creo que la relación profesional debe de estar basada en la interacción y la influencia social que se está teniendo con el paciente, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos de estar enfocados en que esta relación debe de estar basada en el objetivo principal, que es la curación del paciente. ok, Entonces, esta relación de médico-paciente, psicoterapeuta-paciente, psiquiatra-paciente, debe de tener límites o fronteras, correcto. este, que dentro de la interacción que se va teniendo profesional con el paciente, pues debe de haber las técnicas, este, o más bien dentro del ejercicio de las técnicas deben de estar implementados estos límites. Y esto es muy importante para que se pueda lograr el objetivo terapéutico, porque si ya empezamos a vincularnos, Sí, como lo mencionábamos hace un ratito, vamos a estropear este proceso psicoterapéutico y en lugar de beneficiar al paciente, lo vamos a perjudicar. Entonces, sí es muy, correcto. muy importante que se lleve a cabo de una manera profesional y esta interacción sea aplicando las técnicas, pero con esos límites y esas fronteras necesarias para no vincularnos más de lo que tenemos que hacerlo, Ok, fuera de lo profesional. bien. Estos límites o fronteras, ¿quién las pone? ¿Hay algún manual, ah, algo que la misma ciencia de la psicología ya proporciona, o es el mismo psicólogo en su expertise que va tomando en su día a día o conforme a sus valores, su ética, su profesionalismo? ¿Cómo poder lograr alcanzar esos límites? Bueno, yo mi base específicamente es el código ético del psicólogo. Ok, Eso es principalmente, ahí es como los parámetros, nos marca este código, los parámetros de hasta dónde sí puedes llegar y hasta dónde no. Entonces, ese sería como básicamente la guía del psicólogo o de cualquier profesional de la salud, el código ético, de cómo relacionarnos, cómo vincularnos y dentro de las técnicas que vamos ejerciendo en el quehacer terapéutico o en el quehacer clínico, hacerlas específicamente como nos lo indica, ¿no? A lo mejor cada ok, enfoque y no caer en, es que si hago esto de más, lo voy a ayudar más al paciente, no, sino sí, es por eso precisamente hace ratito que hablábamos de cómo seguir, qué tanto la teoría nos va a ayudar y qué tanto el conocimiento que vamos adquiriendo, pues tiene que ser el 100%, porque si ya caemos en que es que yo creo o yo pienso, ya estamos saliendo de la ética y entonces en lugar de ayudar al paciente lo vamos a perjudicar, vamos a caer en esos errores. ok. Bueno, eh, ya nos queda un poquito más claro esto. Y bueno, la última pregunta, ya para poder concluir esta entrevista, ¿cómo se previenen los prejuicios y sesgos en la práctica clínica? Aquí te refieres a los pacientes, sí, ¿verdad? ¿Cómo Eh, prevenirlos en ellos? sí, sí, supongo que cuando uno está al frente de un paciente, eh, nos formamos un criterio o un juicio, Ah, ok. eh, Ajá. y a lo mejor es incorrecto, ¿no? Ah, ok, ok. Podemos pensar que, bueno, esta persona es así o así. ¿Cómo evitar eso o cómo prevenirlos para no afectar esa relación entre terapeuta-paciente? Ok, no, pues tenemos que ser meramente profesionales, inclusive nosotros, bueno, dentro del código, ¿no? Nosotros no podemos psicoanalizar a una persona si esta no lo permite. Entonces, la persona que va nos consulta ahí en nuestro lugar de trabajo es porque, bueno, está
bueno, ya sea que lo obligaron o fue por decisión propia, sin embargo, bueno, pues está ahí por esa razón. Sí, Entonces, aquí yo creo que principalmente hay que trabajar nuestros propios conflictos, esa ok, sería lo principal, y no crearnos prejuicios luego ya porque entró el paciente y basarnos a lo mejor, es que de acuerdo a su lenguaje corporal, pues yo pienso que es esto. No, 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 sino tenemos que ser meramente profesionales y hacer un trabajo integral, ¿no? Que ya para poder dar un diagnóstico que incluya todo en general, ¿no? La entrevista, la evaluación psicológica, ahí ya entra ya, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, la perspectiva del psicólogo, pero sí en ese momento, al inicio de conocer al paciente, pues ser meramente profesional, sin sin de acuerdo a lo que nosotros pensamos o creemos, sino con la práctica que hemos tenido, la experiencia, a realizar el trabajo, como te comentaba, desde un inicio, desde la entrevista, evaluación psicológica y de ahí poder brindar el diagnóstico para un tratamiento, ok, pero trabajar también nuestros propios conflictos para que no se generen precisamente prejuicios y sesgos. ok. Es que esta línea es muy delgada, ¿no? Y a veces se puede eh, borrar, porque incluso hasta una forma de vestir nos puede llevar a generar un prejuicio, ¿no? O un sesgo. Exactamente, Y entonces exactamente. ahí, cuando, digo, yo nunca he estado al frente de un paciente dándole terapia, porque nunca lo he hecho, pues no tengo la preparación aún. Espero algún día hacerlo, pero bueno, con lo poquito que se ha aprendido y con lo que ahorita tú nos estás compartiendo, nos podemos imaginar esto entonces, ¿no? Que la forma de vestir, de hablar, de comportarse, de sentarse, de pararse, si levanta la voz o la baja mucho, en fin, todo este tipo de cositas dan lugar o pie a que el psicólogo pueda hacerse ese prejuicio, pueda decir, ah, este cuate pues va por aquí, va por allá, y a veces se puede dejar de lado lo aprendido, lo que es ciencia como tal, y entra entonces ahí el criterio humano, ¿no? Mi perspectiva. Sí, exactamente. Y llega a pasar mucho cuando vamos comenzando o vamos iniciando en la práctica clínica, Ah, porque bueno, pensamos que todo el conocimiento que traemos, pues ya lo podemos aplicar. ok. Entonces, esto también poco a poco, conforme va pasando el tiempo, pues se nos va quitando, porque precisamente al inicio uno dice, Ujú. bueno, esta persona es así, trae este problema, pero ya después cuando hacemos la evaluación, cuando ya ya decimos, no es cierto, era otra cosa, Ah, ok. ¿no? O a lo mejor sí tenía un poquito de razón, pero no en todo. Entonces sí, es con la práctica, pero principalmente el profesionalismo. Ok, bueno, qué bueno que nos acabas de mencionar esto, porque es la primera vez que lo escucho, que pasa al principio, y es lógico porque creo que todos los que salen de una carrera piensan que con lo que aprendieron teóricamente ya pueden llevar a cabo cualquier situación de su carrera, de su rama, de su trabajo, y nos damos cuenta que en la práctica, pues a lo mejor el conocimiento es una base, pero tenemos que aplicar otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Sí, es un trabajo integral. Ok, Fanny, pues bueno, quiero agradecerte mucho por este tiempo que me has permitido para poder hacer esta entrevista. Darte gracias por estas preguntas y tus respuestas, que de verdad son de mucha ayuda para poder entender un poquito más lo que es la psicología clínica. Y pues bueno, igual y pueda servir para otros que están estudiando y que se sigan alentando a hacerlo y que busquen en la psicología clínica pues su forma de trabajo, de especialización. No, al contrario, también gracias a ti por la oportunidad. Aprendí, fue muy enriquecedor para mí y te agradezco también por la oportunidad. Bueno, pues nos despedimos. Gracias a todos los que vayan a ver esto. Profesora, aquí está ya mi trabajo. Hasta luego.